Saludos, estamos muy contentos en esta mañana de poder compartir contigo, por eso te quiero animar para que tú puedas levantar tu espíritu y a través de la palabra poder ser bendecido, poder recibir lo que el Señor te quiere dar en esta mañana, como Él quiere bendecirte a través de la palabra. Dios está interesado en que tú puedas ser bendecido y por eso Él trae esta palabra para que podamos avanzar en este tiempo. Por eso te motivo para que me puedas acompañar en 2 de Samuel, capítulo 12, del 11 al 14. Dios nos va a hablar y Dios va a impartirnos. Sé que el Señor está ansioso de traer su palabra y de poder manifestar sus verdades, su vida a través de la palabra. Y por eso quiero leerte lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová. Todo lo que vamos a hablar es lo que el Señor va a decirnos, amén, porque la palabra de Él es la que nos habla. Dice así: he aquí, yo levantaré sobre ti el mal yo levantaré el mal de tu misma casa. El Señor le está hablando a David, en este caso le está hablando a David, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste, o sea, David pecó en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Nosotros sabemos que Dios ha redimido nuestro pecado y que nos ha perdonado. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Estas son palabras del profeta Natán que le está hablando a David. Pero nosotros podemos aprender de todas las cosas y la Biblia está escrita e inspirada por el Señor para que nosotros podamos aprender de ella. Por eso yo quiero compartir en esta mañana sobre este texto y yo quiero explicar cómo David manifestó adoración y agradecimiento a Dios a pesar de que su hijo murió. Este hijo que él concibió en este acto de pecado murió, pero aún así David manifestó agradecimiento al Señor. Y lo que yo puedo ver es que no solamente David aceptó y adoró al Señor a pesar de haberle pasado esto porque había pecado, no, yo puedo ver porque las cosas que Dios había hecho con él eran más grandes y que él podía reconocer su error, pero habían cosas más grandes que Dios había hecho con David. También perdió las mujeres, perdió privilegios que el Señor le había dado por causa de este pecado. Y no quiere decir que todas las personas que algo malo le pase, ellos adoran al Señor cuando algo malo le pase. Este fue el caso de David y la actitud y la acción que David tuvo con el Señor, que a pesar de haber perdido su hijo, él adoró y honró al Señor. Amén. Entonces David le decía al Señor que alumbrara sus tinieblas. David le decía que pudiera alumbrarlo. Y una de las maneras cuando el Señor nos alumbra, ¿verdad? Y permite que podamos arrancar la oscuridad es cuando su luz viene a nosotros. Por eso la palabra dice en Juan capítulo 8, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La importancia de la vida de Dios en nosotros es para que toda oscuridad que pudo haber en nuestra vida, toda oscuridad que quiera venir, pueda ser arrancada. Por eso David le decía al Señor: alumbra mis tinieblas. El Señor, manifiéstate para que yo pueda ser libre de todas las tinieblas que quieran venir a mi vida. Entonces, nosotros nunca podremos ver
lo que hay en una casa, en un cuarto, en una persona, si no hay luz. Si todo está oscuro y las luces están apagadas o no hay electricidad, tú no podrás ver lo que hay en una casa o en una persona. Muchas personas viven en oscuridad porque no tienen la luz del Señor, porque no tienen la vida del Señor, no tienen la palabra del Señor, y ellos no pueden ver la oscuridad que hay en ellos. Pero cuando la palabra y la vida del Señor se manifiesta, hace que podamos ver las cosas que están ocultas o las cosas que están en la oscuridad, y Él las arranca. Por eso cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él hace que lo que está en oscuridad en nosotros pueda ser arrancado, pueda ser quitado, y se manifiesta su luz para que nosotros podamos avanzar. Todo esto es lo que el Señor está haciendo con David, lo que el Señor estaba haciendo con David, trayendo luz sobre su vida y arrancando la oscuridad de su vida. Esto también nos habla Isaías capítulo 60, versículo 2. Dice oscuridad, dice la tierra, dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Nosotros estamos viendo como la tierra se está manifestando una gran oscuridad, tinieblas por todos lados, enfermedades, crisis, pleitos, contiendas, divisiones. Podemos ver tantas cosas que se están levantando en el mundo, pero Isaías declara una palabra profética, pero más sobre ti amanecerá la luz de Jehová. Aunque muchas cosas podamos ver en el mundo, muchas cosas que estemos enfrentando, la luz del Señor se va a manifestar en tu vida, en tu casa y en tu familia. Por eso David le decía al Señor, alúmbrame. Por eso tú debes anhelar que el Señor alumbre tu vida a través de su palabra, a través de su vida, para que toda oscuridad que quiera venir y que se está manifestando en el mundo no entre a tu casa y no entre a tu familia. Debemos ser agradecidos con Dios, y una de las cosas que nos lleva a ser agradecidos es reconocer que el Señor nos trasladó. Colosenses capítulo 1 verso 13 dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si nosotros no somos arrancados del reino de las tinieblas y vamos al reino del Hijo de Dios, al reino de la luz, nosotros nunca podemos arrancar la oscuridad, y nosotros nunca vamos a conocer todas las cosas por las cuales nosotros debemos ser agradecidos. Y en esta mañana yo quiero hablar, ¿por qué nosotros debemos ser agradecidos? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hizo Dios con David? Por lo cual él manifestó un agradecimiento. David pecó con Betsabé, y no solo eso, sino que también él fue partícipe para que su esposo muriera. Y esto causó que David sufriera las consecuencias de estos actos y de estas acciones. Y lo que él había hecho de pecar con una mujer casada, el Señor por causa de esto le quitó las mujeres que él tenía, y no lo hizo en privado como David lo había hecho, sino que él lo hizo en público, a la luz del sol, que todo el mundo se enterara de lo que Dios había hecho con David por causa de este pecado. Y no solamente le quitó las mujeres, sino que también le declaró que su hijo también moriría, este hijo que fue concebido en pecado. Pero algo muy grande es que a pesar de que a David le pasa esto, Dios permitió que David no muriera. Este pecado tenía como condena que todo pecador por causa del pecado debe morir. Y David debía morir por este pecado, pero más sin embargo, la misericordia de Dios hizo que David no muriera. Y si nosotros viéramos a una persona que ya tiene orden de muerte, que ya está a punto de morir o que debe de morir, y alguien lo perdona o se le da el perdón, esa persona se siente agradecida y no haya cómo expresar su agradecimiento por causa de poder vivir y no haber muerto por causa de su error. Entonces David, él debía morir, pero él fue perdonado, y por eso él
sería agradecido con Dios. David tuvo acciones que mostraron fidelidad a Dios. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él nunca lo hizo porque David era temeroso de Dios y David reconocía que Saúl había sido ungido por Dios, que había sido reconocido por Dios. Por eso él decía: líbreme Dios de poner mi mano sobre el ungido del Señor. Entonces David muestra esta actitud de alguien que está agradecido con Dios, que reconoce al Señor y reconoce a su ungido, y por eso David no tocó a Saúl. Nosotros, por el pecado que el hombre cometió, por el pecado de Adán, el hombre debía vivir errante. El hombre, aunque se esforzara, aunque trabajara, el hombre lo que iba a recibir el resultado que el hombre tendría sería caldo, sería espino. El hombre trabajaría mucho trabajo, pero poco fruto. La mujer debía sufrir al tener a sus hijos con dolores. La mujer iba a dar a luz a sus hijos. O sea, estamos hablando que nosotros por el pecado estábamos destinados a un sufrimiento eterno. O sea, nos íbamos a morir, pero con sufrimiento, con mucho trabajo, con mucho dolor por causa del pecado. Pero Dios, por causa de su misericordia, nos perdonó y nos libró para que nosotros no tuviéramos que padecer, ni nosotros tuviéramos condenado, porque una cosa es que uno pase un sufrimiento o uno enfrente algo, pero otra cosa es cuando eso es lo que te toca, cuando no hay más nada. Entonces no es lo mismo que algo te pase en un momento a que eso sea eternamente lo eterno y no puedes hacer nada contrario con ello. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando hemos sido librados de esa condenación, de ese sufrimiento? Porque a través del sacrificio de Jesús, nosotros fuimos libres de ese sufrimiento. ¿Qué acción debe tener alguien que es librado de ese dolor y de ese sufrimiento? Dios perdonó a Israel, a su pueblo, por causa de la idolatría y del pecado que ellos cometían. Y este pueblo, a pesar de ser librado por Dios, por su idolatría y por su pecado, ellos no eran agradecidos con Dios, sino que ellos se volvían de nuevo a su Dios. Y Dios los perdonó, los libró de la esclavitud. Sin embargo, ellos insistían en volverse a sus dioses y no manifestaban ningún agradecimiento. Nosotros estamos siendo en este tiempo guardados de toda esta enfermedad que está hoy en el mundo. Se puede ver como, algunos lo pueden ver como un toque de suerte, o como que algunos son más fuertes que otros, pero nosotros deberíamos reconocer que hemos sido guardados solo por la misericordia de Dios, que ha sido el Señor el que ha guardado nuestras vidas, el que no ha permitido que esa enfermedad entre en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestra familia. Y debemos ser agradecidos porque todo esto está pasando en nosotros. Cuando vemos la cantidad de personas infectadas, cantidad de muertos que hay en el mundo, esto nos debería llevar a tener una actitud de agradecimiento, de reconocer y ser agradecidos porque hemos sido librados y guardados. Y aunque la enfermedad te haya tocado, aunque puedes estar enfermo, también puedes ser agradecido porque Dios te ha guardado la vida, porque Dios te mantiene con vida, y esa enfermedad se va a ir de tu vida y tú vas a ser librado de ese momento. Y por eso nosotros debemos permanecer fiel al Señor en todo tiempo y en todo momento. Permanece fiel al Señor en todo momento. Debemos recordar lo que el Señor ha hecho contigo. Entonces, debemos recordar todo lo que el Señor ha hecho contigo, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Cuál fue la actitud de David ante su corrección? ¿Cuál fue la actitud de David ante esta corrección del Señor? Él demostró que se sometía a la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu actitud hoy? Si te falta algo, o ante todo lo que acontece, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu acción ante lo que estás viviendo? ¿Cuál es tu acción? ¿Cómo es tu comportamiento?
La acción de David, a pesar de la corrección y del momento que estaba viviendo, era que él adoraba y reconocía al Señor. ¿Cuál es tu actitud hoy si algo te falta o todo no está como tú lo quieres? ¿Permites el lamento en tu vida? ¿Permites la queja? ¿Das lugar para que el lamento tome tu boca, tus palabras, para quejarte por todo lo que vives? Porque eso hace que la desconfianza tome tu vida. Eso hace que el enemigo tome ventaja de ti y que te robe la fuerza de tu espíritu, que te robe la alegría, que te robe el gozo y que pierdas toda esperanza. Porque quiero decirte que aunque tú estés enfrentando algo hoy, eso va a pasar. Dios va a hacer que todo lo que está aconteciendo, que lo malo, la enfermedad sea arrancada, pero tú no puedes creer lo que el enemigo quiere ministrarte a través de la queja y la desconfianza. Porque si tú dejas que por lo que vives te gobierne sobre tu vida la queja, estás impidiendo que la manifestación de Dios obre en tu vida. Entonces debes conocer que Él toma control sobre toda tu vida. Él hará que donde no das fruto, seas podado para que puedas dar fruto. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para que podamos ser perfeccionados, para que seamos adiestrados, para que podamos estar preparados para toda buena obra. Y hay momentos que permite en nosotros cosas, pero que esas cosas van a producir más fruto en nuestras vidas. Entonces no dejes que la cizaña te robe el fruto. No dejes que la cizaña te robe el fruto. Los discípulos le dijeron a Jesús que estaba creciendo el trigo con la cizaña. Jesús dijo que no arrancaran la cizaña, que esperaran, porque en el momento donde arrancaran el fruto iban a apartar la cizaña. Entonces a David pudo pasarle que la cizaña tomara lugar en su vida. David era el menor de 8 hermanos, y cuando el Señor envía a Samuel, al profeta Samuel, a la casa de David para escoger a uno de ellos como rey, a David no lo llamaron. A lo mejor a su padre se le olvidó porque él estaba apacentando las ovejas, pero lo cierto es que David no estaba anotado en la reunión. Sin embargo, Dios permitió que lo buscaran porque él era elegido para ser el rey. David fue el único que pudo enfrentarse a un gigante como Goliat. Nadie tenía la fuerza, nadie tenía el coraje para enfrentarse, pero él lo pudo hacer. David fue librado cuando Saúl lo perseguía para matarlo, y Dios no permitió que él muriera por causa del rey Saúl, celoso buscando para matarlo. David fue concebido bajo pecado. Mi madre me concibió en pecado. Con pecado fui concebido. A pesar de todo esto, lo que David vivió, lo que David era, David no permitió que la cizaña tomara lugar en su vida. David pudo recibir cizaña por causa de ser ministrado a lo que el Señor le había quitado o a lo que había perdido, los privilegios que él había perdido. Pero él no permitió que el enemigo ministrara su vida con lo que había perdido o con lo que no tenía. Él reconocía todo lo que Dios había hecho con él. David no dejó que esas voces de mentira obraran en su vida, porque él reconocía el amor de Dios y que todo lo que Dios hacía en su vida iba a obrar para bien. Cuando tú reconoces que todo lo que Dios hace en tu vida y que hay cosas que son malas que necesitan ser arrancadas, pero cuando tú empiezas a reconocer que hay cosas que Dios permite, aunque tú ores, es porque Dios está haciendo algo grande contigo a través de eso. A pesar de las cosas que enfrentamos en este mundo, y también como el enemigo usa a las personas para hacer tanta maldad, no debemos permitir que esas voces de engaño vengan a nosotros. Entonces el enemigo usa personas, usa muchas personas en el mundo para
desestabilizar y traer control sobre muchas áreas en las familias, en las vidas en este tiempo, en muchos lugares. Y nosotros debemos reconocer que a pesar de que todo eso acontece en el mundo, Dios siempre toma el control para guardar nuestras vidas de todo eso, para que nosotros podamos ser preservados, para que nosotros podamos ser guardados. Déjame decirte que cuando Herodes decretó la muerte de todos los niños, Jesús fue guardado. Moisés también fue guardado cuando el rey declaró la muerte de todos los niños. Moisés fue librado, porque Dios puede librarte a ti también en medio de este tiempo. Así que a pesar de todo lo que enfrentamos, Dios puede guardarnos. Por eso no debemos ser ministrados por el enemigo, para que vengan voces de engaño sobre ti. El enemigo quiere controlar tu vida, tu mente. Las cosas que Él ha preparado para nosotros son más grandes que nuestros pensamientos. Así como los cielos son más grandes, ¿verdad? Más altos que la tierra, así como los pensamientos que nosotros tenemos, los del Señor, son más grandes para nosotros. Por eso nosotros debemos estar confiados y nosotros no debemos dejar que las voces de lo que pasa, de lo que nos acontece, de lo que estamos viviendo, de lo que acontece en el mundo, nos robe lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque mayor será lo que Dios va a hacer en tu vida, mayor será lo que Dios va a hacer en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu economía. Mayor va a ser lo que Dios va a hacer en tu salud, en tu cuerpo, en tu ciudad, en tu trabajo, en tu empresa, en tu finanza. Va a ser mayor a tus pensamientos, porque así dice el Señor: mayor son mis pensamientos que tus pensamientos. Así que vamos a confiar en lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. David reconoció su pecado y fue restaurado. David no había confesado ni declarado su pecado, pero Dios permite y envía al profeta Natán para que revele a David el acto que él había cometido. Dios siempre va a permitir que a tu vida venga revelación, venga la palabra, para que tú seas librado de ese pecado, para que ese pecado no tome lugar en ti. El pecado necesita ser arrancado, porque cuando el pecado toma lugar en tu vida, él se apodera de tu vida y te destruye. Si Dios no envía al profeta Natán a librar a David, a arrancar el pecado, él hubiera muerto con ese pecado. El pecado termina, el final del pecado es la muerte, y por eso la palabra Dios le envía a tu vida para librarte del pecado. El pecado y la maldad de David hizo que los enemigos del Señor los blasfemaran a él. Cuando alguien comete un pecado, siempre el que culparán es al Señor. Si algún cristiano, algún hijo de Dios comete un pecado, no van a decir que fue Pedro, fue Juan, siempre van a decir: era cristiano. Un cristiano cometió ese mal, o sea, están culpando al Padre, a Cristo. Entonces David hizo este acto, y por causa de este acto estaba blasfemando, estaba permitiendo que blasfemaran al Señor. Por eso, cuando un padre ve que su hijo comete cuando su hijo comete una equivocación, o su hijo toma un comportamiento incorrecto, su padre siempre lo va a corregir, lo va a enseñar, le va a mostrar que eso no estaba bien, que eso no daba fruto, que eso no le iba a producir un resultado positivo. Y esto fue lo que el Señor hizo con David. Él, a través de esta corrección, haciéndolo público, quitándole las mujeres y permitiendo que este niño muriera, él estaba trayendo una enseñanza sobre él, para que él conociera que este acto era un acto incorrecto. Había matado a un hombre, había tomado la mujer de un hombre casado, y esto no era correcto delante de sus ojos, y por eso el Señor trae esta justicia sobre la vida de David, para que él pueda reconocer que no era correcto la acción que había tenido. Y a través de esta enseñanza sobre David, el Señor trae una corrección que cambia su vida.
después que su hijo murió. Antes de que su hijo muriera, David ayunó. Cuando David recibe la noticia de que su hijo va a morir, que va a venir sobre él muerte, David ayunó, se postró en tierra y no comió, no permitió que sus siervos trajeran comida sobre él. Pero cuando el niño muere, todo cambió. Sus siervos no querían decirle a David cuando el niño había muerto y ellos estaban hablando, no hallaban cómo decirle. David se dio cuenta y les preguntó: ¿ha muerto? Ellos le dijeron: sí, ha muerto. Cuando el niño murió, en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 20, mire la acción de David. Dice: se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró al Señor. David no maldijo al Señor, David no se quejó, David ungió su vida, se llenó de la presencia para poder fortalecerse, cambió su ropa y adoró al Señor, porque él sabía que Dios, todo lo que él hace, obrará para bien. Muchas cosas no las vamos a entender en el momento. A lo mejor hay cosas que tú puedes cuestionar de todo lo que Dios está haciendo en este momento. Tú puedes cuestionar de lo que está pasando, puedes cuestionarte porque no tienes trabajo, porque no tienes dinero, porque tu empresa esté cerrada, puedes cuestionar porque esto está pasando en el mundo, porque Dios está permitiendo todo esto. Entonces tú puedes cuestionar muchas cosas de lo que está pasando en el mundo, pero todo lo que está pasando, Dios tiene el control, pero Dios aún tiene el control de esta pandemia. Decláralo conmigo: Dios tiene el control en esta pandemia. Dios tiene el control en este momento y Él va a obrar con todo esto para bien. Entonces, dice, Él tiene el control y nosotros debemos confiar en Él porque Él hará que todo esto pase. Mientras, debemos ser agradecidos por lo que sí tenemos, ser agradecidos por la vida, ser agradecidos por la salud, ser agradecidos porque Dios nos está guardando y nos va a seguir guardando, porque Dios hará que podamos salir adelante. Entonces, aunque tú no puedes hacer nada con lo que está pasando a tu alrededor ni en el mundo, sí puedes ser agradecido con lo que tienes, puedes ser agradecido por lo que Dios te ha dado, por lo que va a hacer contigo, por lo que se va a manifestar en tu vida, por la salud, por la vida, por la alegría, por el gozo, por la esperanza, por lo que Él va a impartir sobre ti, por lo que Él va a hacer con tu vida. Cuando tú te despiertas en el Espíritu del Señor, tú te despiertas a través de la palabra, tú vas a provocar que las cosas suceden, y mientras sucedan y mientras a otros pueden estar en oscuridad, sobre ti estará su gloria. Yo te declaro que sobre ti estará su gloria. Hay cosas que Dios no nos revela. Muchas veces le podemos preguntar al Señor sobre cosas que nos acontecen y que no sabemos por qué nos pasa. Nos preguntamos por qué aconteció, por qué pasó. Y cuando mi mamá murió, mi mamá y mi papá murieron, sí, le preguntaba al Señor por qué había acontecido, porque me gusta saber el porqué de las cosas. Y sentía que el Señor no respondía, pero supe o pude entender que todas las cosas que el Señor hace, las obran para bien. Cuando Él permite esa muerte y esa partida con Él, pude entender que Él estaba trayendo sobre su vida descanso para que pudieran ser librados de muchos dolores o de muchos sufrimientos. Y permitió esa muerte, el Señor la permitió para que ellos fueran librados y pudieran descansar con Él. Entonces hay muchas cosas a las que tú le puedes preguntar al Señor y que no entiendes por qué acontecen. A veces te pueden pasar cosas que te juzgan, que te condenan y condenan al mismo Señor por las cosas que están pasando. Pero todo lo que el Señor hace hará que sea para nuestro bien. Por eso, no te llenes de amargura.
por las cosas que están pasando. Todo esto nos muestra que solo Él tiene el control. Nadie más tiene el control. Nadie puede hacer nada. Los reyes no pueden hacer nada. Presidentes no pueden hacer nada. Ricos no pueden hacer nada. Pobres no pueden hacer nada. Nadie puede controlar lo que está pasando en el mundo. Nadie tiene control sobre todo esto. Pero nadie se ha podido salvar de ser afectado en algún momento, en alguna área. Todos han sido afectados. Donde ha llegado esta enfermedad, ha llegado esta crisis, pero si nosotros podíamos correr a un lugar, podíamos ir a un lugar para solventar una situación, pero ahora ¿dónde podemos ir para librarnos de esto? Porque se mueve por todo alrededor del mundo. Entonces, no, si había una crisis en un lugar, tú te podías ir a otro lugar para ser librado de esto, pero en este momento no nos podemos librar de todo lo que está pasando, pero sí podemos confiar en que el Señor nos va a ayudar y que vamos a salir de todo esto. Levanta tus manos, créelo, de todo esto Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Vamos a poder salir ilesos de este momento, vamos a poder salir victoriosos. Aunque no sea ileso, aunque tengamos algunos moretones, aunque tengamos algunas cosas que tuvimos que enfrentar, pero vamos a salir de esto y vamos a salir con vida, vamos a salir reconociendo al Señor que Él fue nuestro ayudador y que donde otros no podían hacer nada, Él pudo manifestarse. Esto nos muestra el poder de Dios, la vida de Dios, donde otros no han podido hacer nada. Dios obra y se manifiesta en nosotros. Él solo puede guardarnos para que este mal no toque nuestras vidas, para que nos guarde en este tiempo donde vemos que muchos alrededor del mundo están pasando por diferentes problemas. Y lo más incógnito de todo esto es que no solamente es la pandemia, está la crisis, problemas políticos, problemas de sociedad, problemas en muchas áreas alrededor del mundo. Y a veces nos podemos preguntar dónde puedo ir que no haya problema, porque si pensábamos en algún lugar, en cualquier lugar hay problema. Ahora podemos ver qué problemas hay alrededor del mundo, pero a pesar de que hay problemas alrededor del mundo, nosotros podemos confiar en Dios porque Él será nuestro ayudador, Él será nuestro soporte para poder avanzar y poder solucionar cada uno de esos conflictos a los que hoy día nos estamos enfrentando. David sabía que aunque había sufrido por perder su hijo y su mujer, él adoraría al Señor. Él sabía que Dios lo ayudaría a salir de esa situación. Él sabía que Dios lo ayudaría para poder avanzar, para no quedarse en esa estación, para no quedarse en ese dolor, para no quedarse en ese sufrimiento y poder ir hacia adelante. Entonces Dios le dio a David otro hijo, pero le dio un hijo, le dio a Salomón. Salomón reinó en lugar de David, siguió en el reinado. Ese otro hijo, David perdió un hijo, pero Dios le dio un hijo libre de pecado, un hijo que estaba libre de todo el mal que él había cometido. Entonces ahora este nuevo hijo iba libre y podía manifestar su reino en libertad. Entonces Job también pudo sufrir algunas cosas, pudo enfrentar. Job nunca maldijo a Dios, Job nunca se quejó con Dios. Job reconocía al Señor y aceptaba las cosas del Señor. Las cosas que no podemos cambiar las debemos aceptar, y las que sí podemos cambiar nosotros intercedemos, oramos para que esas cosas se puedan cambiar. Entonces te quiero decir, todo lo que obra en tu vida va a obrar para bien. Todo será para bien. Todo lo que Dios va a hacer en este tiempo, o aún todo lo malo que te puede estar pasando, Dios lo va a transformar para bien. Solo Dios puede hacer algo en tu vida.
Decláralo conmigo. Solo Dios puede hacer algo en mi vida. Solo Dios puede hacer algo en tu economía. Solo Dios puede hacer algo en tu familia. Solo Dios puede hacer algo en tus hijos. Solo Dios puede hacer algo en tu empresa. Solo Dios puede hacer algo en tu sector, en tu ciudad, en tu nación, en el mundo entero. Solo Dios puede hacer algo con esta pandemia. Solo Dios puede hacer algo con esta crisis. Y sé que Dios lo va a hacer porque en el mundo puede haber crisis, en las naciones puede haber enfermedad, en el mundo puede haber conflicto, pero sobre ti amanecerá la gloria de Jehová. Sobre ti será manifestado el poder de Jehová. Por eso solo debes adorar al Señor. David no le importó lo que estaba padeciendo, él adoró y honró al Señor, y el Señor cambió su sufrimiento en alegría. Su dolor fue transformado en fructificación. Así que tú necesitas reconocer que cuando tú recibes al Señor en tu vida, cuando tú abres tu corazón, la luz del Señor iluminará tu vida, arrancará toda tiniebla que quiere venir a destruir tu vida, destruir tu linaje, destruir tus generaciones, porque el pecado siempre va a terminar destruyendo la vida de las personas. Abre tu corazón al Señor, confiésalo como tu Dios, como tu Salvador, como tu Rey. Confiésalo como un Dios justo, confiésalo como un Dios bueno, un Dios misericordioso que podemos clamar y Él nos puede librar. Podemos pedir y Él nos ayudará. Él te levantará de ese lugar donde hoy estás. Él te sacará de ese conflicto, Él te sacará de esa aflicción, Él te llevará a vivir momentos de gloria y momentos de alegría. No dejes que nada te robe el gozo, te robe la esperanza y apague tu espíritu. Abre tu corazón, recibe su palabra, confiésalo y declara que tu vida amaneció la gloria de Jehová y que todo en tu vida va a cambiar. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que esta palabra hará en tu vida algo sobrenatural y que tú podrás también compartir. Si sientes que esta palabra te ha bendecido, compártela, envíala a otras personas para que puedan recibirla y poder ser fortalecidos a través de ella. Saludo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.